Estela Filippini es miembro de una familia muy ligada a la historia de General Pico. Y el sábado por la tarde, en la Casita de los Escritores, estuvo exponiendo su libro Invitación a la Memoria, donde narra distintas historias que están muy ligadas a los primeros habitantes de nuestra ciudad. Vamos a ver la nota. Es un libro que surgió para el centenario de Pico. Yo de pronto me encontré que estábamos envueltos en los festejos del centenario. De pronto me di cuenta de que yo tenía un montón de información sobre cosas que habían pasado en Pico que la gente no sabía. En mi casa sucedía que pasaba todo el mundo a sacarse fotos. Era un poco la casa del pueblo, todos pasaban por la casa de fotografía y contaban cosas. Y mis padres, mi abuelo, mi papá más que nada, comentaban eso y sabíamos historias, o las fotos traían muchas historias del pasado de las que se hablaba mucho en mi casa. Estos recuerdos son muy valiosos y si yo no los escribo se van a perder, porque eran cosas que se iban a perder. Entonces decidí empezar a escribirlo en forma de cuentos, no como historiadora, siempre hago la diferencia. Empecé a escribirlos en forma de cuentos y resultó este libro, que lo escribí a lo largo de un año y llegué justo a la fecha del centenario con el libro. La historia en general se está perdiendo. Yo en la escuela lo he comprobado, mis alumnos generalmente no tenían ni idea de quién era su abuelo. Yo he llegado a eso, de saber que mis chicos no sabían quiénes eran sus abuelos, o yo les preguntaba si sabían de dónde habían venido, o cuál era el origen de sus apellidos, y no tenían idea. Y te estoy hablando no de ahora reciente, sino ya hace 15 o 20 años yo lo veía. La memoria es lo que hace a la identidad de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Y en Pico pasa algo fantástico, que es que hay mucha gente trabajando en rescatar la memoria, hay muchísima gente. Los escritores en primer lugar, los poetas, hay grupos de historiadores, hay cineastas, hay fotógrafos, gente que está tratando de rescatar la memoria del pueblo, que no es muy frecuente en los pueblos del interior. A nosotros nos pasa y me parece genial, por el tema de la identidad y también por el tema de la cohesión social. Tener ese pasado común me parece que es muy, muy sano para un pueblo. Leyendo los distintos cuentos, Pocho hizo referencia a que General Pico es especial, que hay algo, que tiene duendes. ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que es por esa fantasía que tenemos. Como yo dije también, esos duendes nos llevan a inventarnos la historia. En realidad Pico, como dije, fue un remate, era un negocio inmobiliario el que se hizo y pusieron la bandera de remate y a rematar tierras, pero nosotros tenemos algo que es la foto. Tenemos registrado fotográficamente la historia del pueblo desde ese momento. Entonces creo que eso ha despertado mucha fantasía en los artistas y me parece bueno, porque todos sabemos que somos escritores, que trabajamos con la imaginación, pero eso nos organiza de alguna manera. Esa bella Catalina que todos los domingos pasaba frente a mi casa, majestuosa, imponente, transformada ahora en una cortesana de Piringundín de mala muerte. Algunos memoriosos que todavía viven detrás de Independiente, con alguna sonrisa en los labios, me suelen contar lo de aquella frustrada noche en Castex, cuando no sé cómo salí corriendo y me perdí en la oscuridad. Continuamos con más información y con actividades que se desarrollaron durante el fin de semana, porque el día sábado, en instalaciones de la Cámara de Comercio y Afines, se desarrolló un seminario sobre atención de urgencias médicas y un equipo de TVC Noticias estuvo realizando una cobertura. Estamos dando el segundo seminario acá en la Cámara de Comercio, que consta de primeros auxilios. Más que nada que primeros auxilios es emergencia médica.
Emergencia médica abarca desde cómo hacer una emergencia ante una quemadura, ante un traumatismo en una calle, un accidente de tránsito, hasta una quemadura, cualquier tipo de lesiones domiciliarias o en cualquier lugar. Además, ahora vamos a hacer la segunda parte de práctica de RCP, que es reanimación cardiopulmonar, que estamos tratando de abarcar lo más posible mayor cantidad de gente para que esto se haga en las escuelas, se haga en todos los lugares, para que todos tengan nociones de RCP. Una de las mayores inquietudes que tienen los chicos es cómo actuar, o sea, obviamente que toda emergencia uno tiene un protocolo en el cual se basa, pero bueno, obviamente cuando aparece la emergencia uno no sabe cómo actuar. También son chicos que hacen traslado en ambulancia, entonces qué tenemos que ver o qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a cuando hacemos un traslado de un paciente que está con un accidente de tránsito. Esas son las mayores inquietudes que tienen los chicos. Han venido padres también, común y corriente, padres que viven acá en La Pampa, que no se relacionan con nada con salud, pero bueno, tienen muy lejos una ambulancia en el caso de que tengan una emergencia y bueno, quieren saber cómo actuar ante una quemadura, ante una cortadura, ante una picadura de un insecto, ante una emergencia, un atragantamiento. El RCP y la emergencia médica no es solamente para los médicos o para los que estamos relacionados con salud, sino para todo el mundo, y que si todo el mundo tuviera nociones generales de qué hacer ante una accidentología, podríamos salvar más vidas o por lo menos llegar en mejores condiciones a los hospitales o a las clínicas. En el edificio de tribunales, durante la mañana de hoy, se dio comienzo a la primera jornada del juicio oral y público contra Leonardo Zolopi por el homicidio de Miguel Ángel Chávez. Recordemos que este hecho se produjo en el mes de abril de este año en la intersección de las calles 535 y 500 bis, allí en el barrio Indios Ranqueles, en el medio de una discusión entre los jóvenes donde familiares de Zolopi habrían intentado separarlos, pero que finalmente este último le asestó 2 puñaladas a Chávez, que finalmente fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Médicas, pero no llegó al hospital y falleció en el camino. Allí en tribunales pudimos hablar con la fiscal del caso, estoy hablando de Ana Laura Ruffini. El día de hoy se llevó a cabo la primera audiencia, que están previstas 3 audiencias para este juicio oral y público, y como ustedes pudieron apreciar, porque estábamos todos en la sala, pasaron 5 testigos, si no estoy confundida, 3 efectivos policiales, que son los primeros que llegaron al lugar y que siempre brindan uno de los testimonios más importantes, porque es, digamos, que la cuestión objetiva. Los oficiales que llegan ven cómo encuentran el lugar, lo resguardan de que no se puedan perder ningún tipo de prueba, y son los primeros que se comunican con los testigos para tener la primera hipótesis de qué es lo que sucedió. Ellos han expuesto, tanto Cuello, Prieto como Stefanelli, que la primera versión que corrió en el lugar cuando llegan es que el señor Zolopi habría sido supuestamente el autor de lo que a primera vista teníamos ahí adelante, que era una persona sin vida en el asfalto. Esto después con el correr de la investigación se fue corroborando, y en el día de hoy también vino una testigo que brindó un valioso aporte. Sabemos que es muy difícil que en los barrios la gente pueda comprometerse a contar lo que pasó por una cuestión de que vive en el mismo barrio. A veces hay ciertos temores de lo que puede pasar si uno cuenta la verdad, pero bueno, la colaboración de la testigo fue muy, muy precisa, pese a que no reconoció el cuchillo que se le exhibió como la que fue el arma homicida. Digo que el resto del aporte fue muy, muy interesante. Y después, por último, tuvimos el testimonio de los padres de Zolopi. Nadie niega que este es un hecho, la verdad, que desgraciado, y que seguramente nadie hubiese querido que suceda, y ellos desde su lugar de dolor relataron lo que ese día ocurrió, porque los tuvo lamentablemente como testigos presenciales y directos de lo que había ocurrido, o al menos de una parte. Más que eso no puedo referir porque bueno, fue la primera jornada, estamos dentro de un proceso de debate que debo guardar cierta reserva porque todavía esto no ha finalizado, y lo que me interesa es probar como fiscal la autoría o no y la responsabilidad penal de esta persona Zolopi. Todavía falta un desenlace de 2 jornadas todavía de debate para ver qué dicen los demás, y sería una falta de respeto que yo me expida sobre algo que todavía no ha ocurrido y que no terminó.
Final del segundo bloque en TVCO Noticias. Vamos a ir a una pausa, pero antes conocemos información breve del ámbito nacional. Al regreso, toda la información respecto al cierre de un debate oral por una causa de abuso sexual y también de corrupción de menores. Macri y Moyano juntos. En plena campaña electoral, el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, se mostró anoche junto al secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano. La excusa fue otorgar un reconocimiento a los recolectores de basura. Automotriz analiza suspensiones. El presidente de la filial argentina de Mercedes-Benz, Joachim Mayer, reconoció que es inevitable suspender personal en todo el país. Aseguró que el gobierno está rascando la olla para conseguir dólares y remarcó el difícil panorama de la firma alemana en Argentina. Piden condena por tragedia de Once. El fiscal Fernando Arrigo finalizó hoy su alegato por el juicio de la tragedia de Once, donde pidió penas para los 28 imputados en el juicio. Entre ellos, solicitó 11 años de prisión para el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, 10 y medio para Mario Roque Cirigliano, responsables de TVA.